Muy buenas, mi nombre es Escarlenia Almonte y el día de hoy les estaré hablando sobre el ligamiento de genes. Aquí tenemos un gen. Antes de comenzar, vamos a ver qué es un gen. Cada una de las células del cuerpo humano contiene entre 25.000 y 35.000 genes. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y qué nos transmiten nuestros padres. Por ejemplo, si tanto tu padre como tu madre tienen los ojos verdes, lo más probable es que heredes ese rasgo de ambos. O si tu madre es pecosa, es posible que tú también lo seas por haber heredado ese rasgo de ella. Los genes no solo son propios de los seres humanos, los tienen todos los animales y todas las plantas. Antes de iniciar con lo que es el ligamiento, tenemos que saber qué es un locri. Locri o locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN como su dirección genética. Entonces ya vamos a proceder con el ligamiento. Dice, cuando los genes están ligados, los cruzamientos genéticos que involucran esos genes darán lugar a proporciones de gametos, óvulo y espermatozoide, y tipos de descendientes que no son lo que predeciríamos por la ley de segregación independiente de Mendel. Cuando los genes están en cromosomas separados o muy lejos en el mismo cromosoma, se segregan independientemente. Es decir, cuando los genes van hacia los gametos, el alelo que se recibe para un gen no afecta al alelo que se recibe para el otro gen. En un organismo heterocigoto doble, esto resulta en la formación de los 444 tipos posibles de gametos con igual frecuencia. 25%, 25% y 25%. Esto es lo que está plasmado aquí. Los genes en cromosomas separados se segregan independientemente debido a la orientación aleatoria de los pares de cromosomas homólogos durante la meiosis. Los cromosomas homólogos son cromosomas apareados que aportan los mismos genes, pero pueden tener alelos diferentes de esos genes. Un miembro de cada par homólogo viene de la madre de un organismo y el otro viene de su padre. Como lo vemos aquí, el par homólogo del papá, de la mamá. Entonces sucede la replicación del ADN para meiosis y aquí están los homólogos duplicados. El ligamiento se refiere a la localización muy cercana de genes. Esta ya es la definición formal. De genes o de variaciones del ADN entre sí en los cromosomas. Y estos genes están localizados tan cerca que se pueden utilizar herramientas genéticas para encontrarlos cuando se transmiten conjuntamente en una familia. Cuanto más cerca estén los genes uno de otro en un cromosoma, mayor es la oportunidad de detectar esta relación, ya que es más probable que se transmitan juntos de los abuelos a los padres, a los niños, porque hay menos probabilidades de que estos genes sufran recombinaciones durante la meiosis. Así que, dos genes que tienden a transmitirse juntos, decimos que están ligados entre sí. Esto fue dicho por Joan A. Bailey. Tenemos las fases de ligamiento genético. En primer lugar, tenemos la fase de acoplamiento. Dice que el ligamento entre dos genes se puede dar de dos formas, en cis y en trans. Como ustedes saben, ya hemos visto lo que es esto. Según a cómo estén mezclados los alelos de cada uno de los genes. Si en el cromosoma heredado del progenitor existe un alelo dominante de un gen y otro dominante del otro gen, el ligamento se encuentra en esta fase. Por tanto, en el cromosoma de la madre, si la persona es heterocigoto, existirán los alelos recesivos de uno y otro gen. La segunda fase es la fase de repulsión, cuando en uno de los cromosomas existe un alelo dominante de un gen y el otro gen se encuentra recesivo, y opuestamente en el otro cromosoma los genes son ligados en trans. Como pueden ver en esa imagen, representa lo que es la fase de acoplamiento y la de repulsión. Tenemos la tercera fase, que es la parcial. Dice que se basa de acuerdo a la distancia que los divida. Si la distancia que los divide es enorme,
puede haber cruces sin que necesariamente haya recombinación o nueva composición de los alelos de los genes. Cuando se da un parcial ligamiento, se debe presumir que en distintas células habrá una recombinación y crossing over, y otras donde no los tenga. Entre tanto, la proporción de gametos que cuenten con nuevas recombinaciones o combinaciones que constantemente son más bajo que el porcentaje de gametos con la combinación parental u original. Tenemos por último la fase total. Cuanto más próximo esté uno de otro, mínima es la posibilidad de que ocurra un crossing over entre ellos, y consecuentemente tienden a heredarse en el mismo haplotipo o combinación que tenía el cromosoma paterno o materno de cada persona que esté constituyendo sus gametos. Esto fue todo de mi parte. Vamos a proceder con uno de mis compañeros. Vamos a continuar hablando de lo que es la recombinación de genes en células eucariotas. Como ya sabemos, las células eucariotas son aquellas que poseen un núcleo definido y sus organismos membranosos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener lo que es el ADN dentro del núcleo de las células eucariotas. Vamos a tener lo que es el ADN, que es el material genético, que guarda la información que es transmitida de generación en generación. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese ADN cuando un organismo quiere ser replicado y quiere transmitir sus genes, su ADN, hacia otro que lo desciende. Entonces, se da mediante el proceso de meiosis. ¿Qué pasa con la meiosis? Una célula se divide en 4. La meiosis es la formación de óvulos, como vemos aquí arriba, es el óvulo, y aquí abajo, como vemos, los espermatozoides. Entonces, en organismos con reproducción sexual como nosotros, las células del cuerpo son diploides, son células que tienen 2N, es decir, que contienen 2 juegos de cromosomas, 46 cromosomas, cada uno de los progenitores. Para mantener ese estado, el óvulo y el espermatozoide se unen durante la fecundación, que debe ser haploide, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas durante la meiosis. Las células diploides se replican su ADN seguido de 2 rondas de división celular, produciendo 4 células sexuales haploides. Entonces ahora tenemos la meiosis. Sabemos que en la meiosis es que se reproducen las células para formar lo que es la parte de los gametos, tanto sea masculino como tanto sea femenino. Vamos a ver la relación que esto tiene con la recombinación más adelante. Entonces tenemos lo que es la diversidad. La diversidad se da gracias a estas recombinaciones que se dan en la parte de la meiosis, como veremos más adelante. Y tenemos, por ejemplo, cuatro féminas, cada una hermosa a su estilo, pero diversa. Una pelo rubio, otra pelo más castaño, otra negra, otro de piel india, otro de piel negra. Entonces hay una diversidad, así lo vemos como con los tigres. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Entonces hay una parte que se llama crossing over. ¿Qué es el crossing over? Es el proceso por el cual las cromátidas de cromosomas homólogos, o sea, cuando hablamos de la palabra homo, significa igual, homólogos, se aparean e intercambian secciones de su ADN durante la profase 1 de la meiosis. Entonces, vemos aquí abajo cómo los cromosomas se dividen en diferentes cromosomas. ¿Y qué pasa? Aquí se entrecruzan y pasa el proceso de crossing over. Hay un entrecruzamiento entre estos y al final se produce que los cromosomas descendientes de estos tienen lo que es partes de un cromosoma y partes de otro. Entonces vamos a ver qué ventaja va a ofrecer esta recombinación de los genes. Bueno, es utilizada por las células para reparar roturas nocivas que se producen en ambas hebras de ADN. Esas roturas pueden traer a posteriori lo que es daños en el individuo que se reproduce su célula. Entonces, en la parte de la recombinación pasa esto, se repara. Entonces, ¿qué hace eso? Permite resistencia a agentes patógenos. Esto es un tipo de recombinación que la veremos más adelante. Y también facilita la adaptación de sistemas biológicos. ¿Cómo así? Bueno, cuando, por ejemplo, tu padre está acostumbrado a tener mucho sol, a tomar mucho sol, o a distintas condiciones ambientales, estos rasgos van siendo transmitidos. ¿Y qué pasa? Con este entrecruzamiento, por ejemplo, tu madre trae un entrecruzamiento, tu padre otro, entonces esto va a hacer que tú te adaptes más a esta parte, y también lo hace tu cuerpo. Entonces, la recombinación homóloga, esta es la más estudiada porque es la que más se da en los seres eucariotas.
Entonces la recombinación homóloga es un tipo de recombinación genética que ocurre durante la meiosis, como ya explicábamos anteriormente. Entonces, la formación del óvulo y espermatozoide. Los cromosomas apareados de los progenitores masculino y femenino se alinean de forma de secuencias similares de ADN, se entrecruzan. O sea, son iguales las secuencias de ADN, no con la misma información, claro está, pero sí iguales. Entonces, este entrecruzamiento produce un intercambio de material genético. Parte del material se va a un lado y parte del material al otro, el cual causa importancia en la variabilidad genética que se observa en la descendencia. Cuando hablamos de que se observa, sabemos que estamos hablando de fenotípicamente. ¿Por qué? Porque genotípicamente hay una recombinación, hay un cambio. Entonces aquí vemos cromosomas homólogos, aquí viene el entrecruzamiento de ahorita. Aquí vemos dos cromosomas, este el paterno, este el materno, son ambos similares, son iguales, uno estaba en la madre y uno en el padre. Ahora, ¿qué pasa? Estos se recombinan, hay una recombinación homóloga porque son iguales. Y si vemos, quedan con la misma cantidad. Supongamos que aquí habían 100 pares de bases, aquí va a haber 100 pares también, aquí 100 pares y 100 pares. Pero ¿qué pasa? Está recombinado. Y entonces, al haber esto, la descendencia, ya tú no vas a ser ni tu papá ni vas a ser tu mamá, sino que vas a ser tú. Vas a ser un poco de tu mamá y un poco de tu papá. Va a haber un cruzamiento en ti. Entonces vamos a ver otro tipo, que es el entrecruzamiento cromosómico. Se denomina así a la recombinación entre cromosomas apareados, generalmente durante la meiosis, durante la fase 1, la profase 1, que en la subfase de Paquinete. Acuérdense que estaba Paquinete y así sucesivamente. Entonces las 4 cromátidas disponibles están estrechamente posicionadas con una respecto a la otra. En esta parte es importante. Esta disposición de los sitios homólogos de las cromátidas puede coincidir entre sí, pueden intercambiar información genética, como la recombinación puede producirse en cualquier lugar del cromosoma. La frecuencia de recombinación entre dos puntos depende de la distancia entre ambos. O sea, va a ser relativa y va a ser directamente proporcional a la distancia que exista entre ellos. Por lo tanto, para genes suficientemente distantes, el mismo cromosoma, la frecuencia de recombinación es lo suficientemente alta para destruir la correlación entre alelos recombinantes. Vamos a verlo aquí un poquito más ilustrativo y gráfico para que hagamos un entendimiento. Como vemos aquí, estas son cromosomas que tienen su parte. O sea, por aquí tenemos que este dominante y este va a ser recesivo. Va a tener letra mayúscula y letra minúscula. Hay una recombinación, ¿verdad? Homóloga. Pero, ¿qué pasa? El entrecruzamiento cromosómico va a existir en esta parte. Aquí tenemos un cromosoma con sus cromatías hermanas, aquí tenemos otro. Estos se van a ver un entrecruzamiento entre ellos. Entonces una parte de este va a ir a aquel y una parte de aquel hacia el otro. Y se van a formar 4 cromosomas, todos diferentes a cómo salieron. O sea, va a ser diferente a sus progenitores. Y al final va a ser algo que va a permitir que haya una variabilidad y un entrecruzamiento de todos los cromosomas que ven. Entonces vamos a ver el último tipo de recombinación, que es la recombinación VDJ. ¿Qué es esto? Este redondo. No. Esta recombinación, como vemos aquí en la imagen, va a tener más sentido, se va a dar en las células de nuestro sistema inmunológico, en los linfocitos exactamente. Entonces, es un mecanismo de recombinación genética que da en vertebrados, por lo cual se selecciona y se entrelaza al azar aminoácidos de genes que codifican proteínas específicas con papeles importantes para el sistema inmunológico. ¿Qué va a hacer? Nos va a hacer más resistente a factores patógenos. Esta recombinación específica de localización genera un repertorio diverso de receptores de linfocitos T, como decíamos ahorita, son linfocitos especializados, y moléculas de hemoglobina IG son necesarios para el reconocimiento de diversos antígenos bacterianos, víricos y de parásitos, así como las células disfuncionales como las tumorales. Aquí vemos como segmentos de locus de la cadena pesada. Aquí tenemos un segmento. Retira los segmentos genéricos D y G no utilizados. Se retiran estos segmentos cuando... Entonces la recombinación de los exones, sabemos que tenemos intrones y exones, eso sabemos. Entonces los exones D y J, a veces una recombinación, es decir, como lo veíamos aquí arriba, se quita esta parte y se recombinan esto, o sea que va a dar algo diferente a eso aquí. Entonces retirar los segmentos B y D, que fue lo que vimos, no utilizados, se quitan. Ahora se quitan estos segmentos. Se quita aquí arriba y se quita aquí abajo. Entonces, la recombinación de exones B, D y G, la recombinación B, D, G, como decíamos. El transcrito del anticuerpo también incluye el fragmento para la región más constante. ¿Qué nos permite eso? Tener una mayor resistencia a diferentes tipos de actores patógenos.
Saludos, buenas, mi nombre es Jorge. En esta parte les estaré hablando de los mapeos de genes. Cuando hablamos de mapeo de genes, se entiende por mapeo genético al proceso tradicional de colocar los genes en los cromosomas usando el tanto por ciento de recombinación. Se basa, por tanto, en la máxima siguiente: a mayor porcentaje de recombinación entre dos genes, estos se encontrarán más alejados entre sí en el cromosoma. Como podemos ver aquí, arriba tenemos dos supuestos ejemplos de recombinación genética, cada uno con cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos son homólogos porque cada cromosoma de pares, uno de cada padre, que son similares en longitud, en gen posición y en el centrómero de ubicación. Cada uno con dos cromosomas de dos genes, cada uno con sus dos alelos. Como podemos observar, las diferencias entre ambos supuestos es la distancia entre ellos. Como podemos ver aquí, la distancia que tienen en A, como dice en el caso A, los genes están bastante alejados, por lo que el que ocurra la recombinación entre ellos es bastante probable. Mientras más alejados, es más probable que haya una recombinación. En el caso B, los genes están más cercanos, por lo que el que ocurra una recombinación entre ellos es menos probable. Es menos probable porque mientras más juntos estén, estos tendrán una dependencia cuando se vayan a recombinar, ya que muchas veces un gen depende del otro al estar tan cerca. Aquí nos preguntamos, ¿cuál es el beneficio de calcular la frecuencia de recombinación? Bueno, el beneficio de calcular la frecuencia de recombinación, una forma en que las frecuencias de recombinación se han usado históricamente es para construir mapas de ligamientos, mapas cromosómicos basados en las frecuencias de recombinación. De hecho, el estudio del ligamento ayudó a los primeros genetistas a establecer que los cromosomas eran realmente lineales y que cada gen tenía su lugar específico en un cromosoma. La frecuencia de recombinación no es una medida directa de qué tan separados físicamente están los genes en los cromosomas. Sin embargo, proporcionan una estimación o aproximación de la distancia física, pero no es una aproximación, no es la real. Así podemos decir que un par de genes con frecuencia de recombinación más grande están probablemente más separados, mientras que un par de frecuencias de recombinación menor probablemente están menos juntos. El porciento de recombinación se calcula mediante la siguiente fórmula, esta que vemos aquí. Porcentaje de recombinación es el número de recombinantes entre el número total de recombinantes multiplicado por 100. Cada porciento, como vemos aquí, del porciento de recombinante, se considera un centimorgan, que es la medida de medición de un gen a otro, siendo el 50% el máximo de recombinación. Hay tantos gametos recombinantes como no recombinantes, cuando cada gen está en un extremo del cromosoma. Como vemos aquí, tengamos en cuenta que se trata de una distancia relativa, es decir, de un gen respecto de otro y no absoluto. Así, la suma de centimorgan entre tres genes no tiene por qué coincidir con los centimorgan calculados para los genes. Podemos ver aquí que tenemos tres genes y están a una distancia diferente. 9 centimorgan, 7 centimorgan y de entre del amarillo y el verde al 18 centimorgan. Aquí tenemos el caso donde se ligan una mosca de ojos rojos con alas largas y una mosca de ojos morados con alas cortas, donde la mosca con ojos rojos es la dominante, podemos ver aquí la parte roja, y esta es la recesiva. Cuando combinamos estos, vamos a tener diferentes combinaciones que tenemos aquí. Vamos a tener dos con ojos rojos, una con alas largas y una con alas cortas, y así sucesivamente, una con alas cortas y ojos morados, y una con alas largas y ojos morados. El resultante de la combinación son estas dos, la 151 y 154, que es el porcentaje de recombinación. ¿Cómo
¿Cómo sabemos la distancia que hay entre otros? Es que tenemos el número aquí, 151 y 154, dividido entre la suma de todos los porcentajes recombinantes dividido entre 100 da el 10%. Esto quiere decir que la distancia que hay entre ellos es genes púrpura y vestigial, resultado de la recombinación. Aquí tenemos que miden 10 centimorgan. Además de los mapeos genéticos, tenemos los mapeos físicos. Un mapa físico de un cromosoma o de un genoma muestra la ubicación física de los genes y otras secuencias de ADN de interés. Los mapas físicos se utilizan para ayudar a los científicos a identificar y aislar genes por clonación posicional. Como vemos aquí el mapa físico y vemos la codificación, donde están la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Los mapas físicos de ADN se describen la ubicación de puntos de referencia en un cromosoma. Estos puntos de referencia pueden corresponder a la parte funcional del ADN, como son los genes, o a secuencias no funcionales. Como mínimo, los mapas físicos describen el orden relativo de estos puntos a través de un cromosoma. Mapas físicos más refinados indican las distancias exactas entre puntos de referencia y adyacentes. Hoy en día se pueden construir mapas físicos muy precisos sobre la base de la secuencia real de un cromosoma que proporciona distancias exactas, pares de base entre puntos de referencia. También tenemos el mapeo citogenético. Se refiere a la apariencia visual de un cromosoma cuando se tiñe y se examina bajo un microscopio. Unas regiones que se distinguen visualmente y se llaman bandas claras y oscuras, bandas G. Son especialmente importantes porque le dan a cada cromosoma una apariencia diferente y específica para cada par cromosómico. Esta característica permite estudiar los cromosomas de una persona en un examen clínico llamado cariotipo, el cual permite observar alteraciones cromosómicas. Esto ha sido por mi parte. Gracias.